Muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico leyendo la epístola de Santiago. La carta de Santiago fue escrita por el hermano del Señor Jesús, también llamado Jacobo en algunas traducciones. En el Nuevo Testamento aparecen varios Santiago o Jacobo, pero la mayoría de los estudiosos concuerdan que el autor es Santiago, hermano de Jesús, no el apóstol hijo de Zebedeo, ya que éste murió muy temprano, hacia el año 44 después de Cristo, según Hechos, capítulo 12, versículo 2. Santiago, hermano del Señor, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén, según Hechos 15:13, Gálatas 1:19 y capítulo 2, versículo 9. El primer líder de la iglesia no fue Pedro, fue Santiago, el hermano de Jesús. Era conocido por su vida piadosa y por ser un hombre de oración, tanto que los historiadores lo llamaban Santiago el Justo. La carta probablemente fue escrita entre los años 45 y 62 después de Cristo, dirigida a los creyentes judíos dispersos fuera de Palestina. La epístola de Santiago es una de las más prácticas del Nuevo Testamento. Mientras que Pablo enfatiza la justificación por la fe, Santiago subraya que la fe verdadera se demuestra en la vida diaria. Es un llamado a una fe viva, activa, visible y transformadora. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3 encontramos 3 pruebas de fe genuina. Primero, la paciencia en medio de las pruebas. Segundo, la obediencia en la práctica de la palabra. Y tercero, el dominio de la lengua y la verdadera sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Capítulo 1, versículos 2 y 3. La vida cristiana no está libre de sufrimiento, pero cada prueba tiene un propósito: formar paciencia y carácter. El creyente debe pedir sabiduría a Dios para entender y enfrentar las pruebas. Versículo 5. Santiago contrasta la fe perseverante con la incredulidad inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 8. Una fe viva no huye de las pruebas, sino que las enfrenta confiando en que Dios las usa para nuestro bien. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Capítulo 1, versículo 22. La fe verdadera se refleja en la disposición de escuchar y obedecer. Versículo 22. Hacer, no solo oír. Versículo 22 hasta el 25. Oír sin obedecer es como mirarse a un espejo y olvidar el reflejo. La religión pura, que aparece en el versículo 26 y 27, no consiste en rituales vacíos, sino en cuidar a los huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo. Santiago no contradice a Pablo en el capítulo 2, lo complementa. La fe que justifica es la misma que produce obras justas. Ejemplos: Abraham y Rahab. Una fe sin obras es como un árbol sin fruto. La obediencia práctica demuestra la autenticidad de nuestra fe. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Capítulo 3, versículo 5. Según Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12, la lengua posee un poder destructivo. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos al hombre.
Una fe viva debe purificar el habla. La sabiduría terrenal es animal, diabólica, llena de celos y contiendas. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. La fe viva transforma nuestra manera de hablar y nos conduce a vivir en paz y mansedumbre, reflejando el carácter de Cristo. Santiago capítulo 1 al 3 nos presentan un retrato claro de la fe verdadera. Persevera en las pruebas, obedece a la palabra, domina la lengua y busca la sabiduría de lo alto. El llamado de Santiago no es a una fe nominal, sino a una fe que se traduce en acciones. Queridos hermanos y hermanas, la venida de Cristo está cerca. Vivamos entonces con una fe auténtica, que no se quede en palabras, sino que se traduzca en hechos, que cuando Cristo aparezca podamos oír de sus labios: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Maranata!